Las movilizaciones y los cuestionamientos hacia los avances de la estrategia de seguridad por parte de la sociedad civil le ha dado un nuevo protagonismo, un nuevo rol y ha tenido impacto dentro del debate público como no se veía desde hace tiempo. Frente a esto, ¿cuál es la respuesta de los partidos? ¿Qué les ofrecen? ¿Es esto una amenaza o es una oportunidad? Sobre todo ahora que el presidente y los partidos están hablando de relanzar un pacto por la seguridad y están tratando de incorporar a la sociedad civil. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. No se vaya, vamos a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresamos con un protagonista de esta historia. El gobierno del presidente Peña Nieto trata de retomar la iniciativa política con el anuncio de que convocará a poderes, partidos y organizaciones civiles a lograr un acuerdo por la seguridad en el país ante la crisis de derechos humanos y violencia que lo afecta. El PRI junto con el PAN y el PRD habían lanzado antes la propuesta de unir esfuerzos para recuperar el Estado de Derecho y evitar que se produzcan otros casos como los de Iguala, como señaló el líder priista César Camacho Quirós. La presión internacional, movilizaciones y el fuerte cuestionamiento de la sociedad civil a los avances en materia de seguridad del gobierno priista le han vuelto a colocar como un actor central del debate público. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en materias privadas del Estado como seguridad y justicia? ¿De qué manera pueden colaborar el poder y la sociedad en establecer condiciones mínimas para la convivencia? Posiciones. Número 1. El presidente Peña Nieto anunció que convocará a la representación del Estado mexicano, a los partidos políticos y a las organizaciones civiles para concretar un acuerdo en materia de seguridad y justicia. Número 2. El pacto contra la violencia, en el que coincidieron las tres principales fuerzas políticas del país, busca evitar que se repitan casos como el de Iguala Guerrero, aseguró el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós. Número 3. Miguel Barbosa, líder del PRD en el Senado, manifestó que creo que los partidos son poco idóneos para realizar la convocatoria porque están involucrados. Los partidos políticos no deben ser los convocantes. Me preocupa que se caiga en el error porque un acuerdo puede verse como un acto de demagogia. Número 4. El senador Javier Lozano calificó de hipócritas a los dirigentes de los partidos, a quienes pidió apegarse al marco jurídico para evitar la postulación de candidatos ligados con el narcotráfico. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas y vamos a abordar el creciente protagonismo, el rol que ha venido desempeñando la movilización y los crecientes cuestionamientos de la sociedad civil a las estrategias de seguridad, a los avances en las estrategias de seguridad y qué impacto tiene esto, para el debate público, pero también qué impacto tiene ahora que los partidos políticos han ofrecido desde el fin de semana tratar de impulsar un pacto por la seguridad que incorpora a la sociedad civil, como lo ofreció el propio presidente Peña al inicio de la semana, diciendo que convocaría, que pronto, en los próximos días, hará una convocatoria que incluya no solamente a los poderes y los partidos, sino también a las organizaciones de la sociedad civil. Y en lo que se incorpora con nosotros, estamos esperando al presidente del PRI, César Camacho. Gerardo Galarza, ¿cómo estás? Bien, Pepe, buenas noches, gusto saludarte como siempre. Un gusto de verdad poder abordar este tema contigo hoy, Gerardo, porque me parece que es uno de los ángulos que, digamos que la urgencia en detener, por ejemplo, a Abarca, o el asunto de localizar, por supuesto, a los normalistas desaparecidos, ha dejado un poco de lado, pero ahí ha estado permanentemente acompañando todo este proceso, una actividad de movilización de la sociedad civil muy intensa. Sí, yo quiero hacer no es ningún diferendo contigo, estamos en Opiniones Encontradas. Yo de toda la vida no me gusta el término sociedad civil. Todo el mundo se utiliza por todos lados. Creo que ahí empezamos a hacer compartimientos. La sociedad es la sociedad. No vivimos en una sociedad militar, no vivimos en una sociedad religiosa, ni mucho menos. Entiendo el concepto, pero sí me gusta diferenciarlo. Es decir, la sociedad en general, los partidos son organismos de la sociedad, los funcionarios son miembros de la sociedad, los gobernantes son miembros de la sociedad. Si tenemos que hacer un trato entre iguales para empezar. Esto de hacer, yo tengo pues no sé si ventaja o desventaja. Me tocó reportear muchas cosas
y no me gustaría que a estas alturas del partido, como se dice popularmente en este país, regresásemos a la época de los pactos, y parece que estamos regresando. En el sexenio, desde el sexenio de José López Portillo y luego sobre todo en el de Miguel de la Madrid, fueron los famosos pactos económicos. Era un problema económico fuerte y entonces hubo pactos para la estabilidad, pactos para el desarrollo, pactos para los salarios mínimos, y cada vez había más pactos y más pactos. Ahora empezamos este gobierno con un pacto político en función de lo que se llamó las reformas estructurales. El Pacto por México. El Pacto por México. Creo que tiene otras circunstancias. Allí, de veras, pues sí, los firmantes, los partidos políticos, tenían la oportunidad de llevar adelante esas reformas con sus negociaciones. En este caso del Acuerdo Nacional por Seguridad, yo lo veo más dificultoso. Existe el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Yo recuerdo que no recuerdo si fue en su fundación en ese sexenio, pero sí se le dio mucha importancia en la segunda parte del gobierno de Ernesto Zedillo. Por eso digo que tengo una desventaja de acordarme cosas. Y entonces el primero que faltó, me acuerdo muy bien porque yo cubrí ese acto, el primero que faltó y se negó a venir a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública fue el gobernador de Guanajuato, cuando se inauguró, que era el señor Vicente Fox. Y después, claro, él tuvo que asumir como presidente de la República las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad. Y solamente pública, ha habido gente como Alcántara Soria, Juan Miguel Alcántara Soria, que han sido unos buenos coordinadores de ese Consejo de Seguridad, en donde están los 32 procuradores de los estados, por ejemplo. Ahora déjame venir hasta el pacto, digamos, más reciente, el que dio como resultado, tú lo recordabas hace un momento, las reformas estructurales. Sí. Y digamos que una de las críticas más fuertes que se le hicieron a ese pacto es que había sido sobre todo un acuerdo cupular entre los liderazgos de los partidos y el Ejecutivo, y había dejado fuera no solamente el debate interno dentro de los partidos, sino a otras organizaciones digamos que están fuera de los partidos, que están fuera de la clase política o fuera del presupuesto. Estoy tratando de encontrar una nomenclatura para ponernos de acuerdo, pero en términos generales, digamos que la sociedad se sintió más bien excluida. ¿Tú crees que un pacto por la seguridad ahora pudiera reeditar, digamos, este mecanismo? No es difícil. Más bien es muy difícil que tú y yo tengamos opiniones diferentes, pero hoy sí, yo sigo pensando a la antigua, y creo que el asunto es muy sencillo. La sociedad no se puede sentir excluida cuando están los señores diputados y los señores senadores. Puede haber una crisis de representatividad de los partidos políticos y de los legisladores, pero teóricamente, por lo menos teóricamente, y no ha cambiado la teoría, por más que haya nuevas teorías políticas y demás, no ha cambiado eso de la representatividad de los legisladores. Los diputados, los senadores son representantes populares, así lo dice la Constitución de México y de todos los países del mundo con más o menos sistemas democráticos. ¿Qué ocurre? No nos gustan. ¿Por qué están allí entonces? Porque alguien votó por ellos. Porque la mayoría votó por ellos. Y a mí no me pueden gustar algunos legisladores que yo nunca hubiera votado, nunca he votado por ellos, pero están allí porque alguien más de esta sociedad votó por ellos. Pero ¿te parece que se excluye, por ejemplo, lo que hemos estado viendo en el último mes, las enormes movilizaciones demandando no solo seguridad, sino que Te voy a poner los ejemplos. Que aparezcan los desaparecidos, etc., así como también los fuertes cuestionamientos, no solamente de los diputados, sino de las propias organizaciones civiles a la estrategia de seguridad. ¿Te parece que eso se excluye de la construcción de la representación popular? Yo creo que no. Y hace un poquito antes de entrar al programa, Pepe, platicábamos rápidamente. En México existe una constitución, en el caso de la seguridad, existe una constitución que tiene un capítulo de seguridad pública, por decirlo así, seguridad a los ciudadanos. Existe un código federal, un código penal federal y un código penal federal de procedimientos penales. Existen códigos penales en los estados, existen códigos penales de procedimientos penales en los estados. Existen 32 procuradores más el procurador general. Existe la policía federal, las policías ministeriales de cada estado. Existen los jefes de seguridad pública. Claro. Existen las leyes, existen todos. Lo que pasa es que no funcionan.
Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros, o sea, no es que la sociedad le vaya a hacer la chamba, simple y sencillamente lo que tenemos es que cuestionarnos esto. ¿Y cómo cuestionarlo? El próximo año es año electoral, es cuando debemos cuestionarlo y saber por quién vamos a votar. Pero ¿tú no te parece que el cuestionamiento sería, más que cuestionar si la sociedad civil o no, cuestionar si se necesita o no un pacto? Pues si yo el único pacto que veo en este caso es el de cumplir la ley, de hacerla cumplir. Es decir, es el pacto nacional por excelencia. Cumplir el origen del Estado y su primera obligación es darle seguridad a sus ciudadanos. Claro, pero es, digamos que una de las cuestiones que nos ha quedado bastante clara en esta crisis de seguridad. Sí, no, pero a ver, no hay las capacidades institucionales para poder aplicarla. Se necesita una, porque además otra de las cosas que ofreció el presidente fue una reforma, digamos, de fondo, con cambios de fondo. Sí, y que fíjate que se está haciendo, o luego lo publicamos los medios, y después nos olvidamos. Está el famoso cambio de la reforma penal, los juicios orales. ¿Cuánto? Tú sabes más de eso que yo. ¿Cuántos años tiene? De 2008. De 2008 acá. Fue aprobado en 2008 el cambio del sistema de... Creo que solamente en Chihuahua se está aplicando directamente ya. Esto. Son 3 estados. 3 estados que están aplicando. Sí, creo que el otro es Morelos y creo que el DF también. El DF están construyendo los juzgados y los demás. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es exigir, sí, el trabajo de todos ellos, lo que tienen que hacer, por supuesto, yo no digo que los expertos puedan aportar, pero voy a poner 2 ejemplos contrarios, sin pacto. Uno de las grandes promesas de la reforma política de 1976, me estoy refiriendo atrás, 77, fíjate nada más. La vieja reforma política que nos dio lugar al cambio, a la apertura democrática. Uno de los principales promesas fue el derecho a la información. Y yo recuerdo a un líder de la Cámara de Diputados, que en paz descanse, Luis M. Farías, que después de mucho tiempo, yo todavía conservo las intervenciones que hubo, se compilaron en, creo que 19, 18 volúmenes, así, o 28, que ahí están, para quien, yo se los puedo prestar a quien quiera, si quiere ver. Y dijo, aquí afuera de la gran comisión, estaba aquí en el edificio de la Fragua, aquí en el centro. Oiga, ¿qué pasó con el derecho a información? Y dijo, no le encontramos la cuadratura al círculo. Esa fue la declaración. Esa fue la declaración. Y pasaron años. Y se tomó en cuenta a la sociedad o a representantes de la sociedad, expertos, y nunca se legisló hasta posteriormente, ahora en los años recientes. No, bueno, hasta después de la primera alternancia, 2002, ya con el gobierno de Vicente Fox. Exactamente. Bueno, entonces, otra más. Las reuniones, vamos a decirlo, vamos a meternos con alguien que son muy sensibles, los intelectuales. Las reuniones para la construcción de Conaculta, ya tú eres más joven y tú lo recordarás, cuando se recorrió el país con 5 sedes, sí. Tijuana, Mérida, Jalapa, Distrito Federal y creo que Guadalajara, Monterrey, de reuniones donde iban todos los intelectuales, y son también como 28 volúmenes o 30 volúmenes de todo lo que se propuso. Y terminó siendo Conaculta lo mismo que siempre ha sido. Nunca llegó a una Secretaría de Estado, nunca llegó a esto, nunca llegó más, porque también no hay capacidad de decisión. Vamos, ¿cómo se van a tomar en cuenta? Hay que recorrer las últimas grandes reuniones del Consejo Nacional de Seguridad, aquella del presidente Calderón, cuando le contesta al poeta Sicilia y a alguien más, y donde aparece Martí, el empresario Martí, diciendo si no pueden renunciar. Así es. Así es. ¿Eso es sociedad civil o qué es? No, es sociedad. Es un ciudadano. Tengo que hacer un corte rapidísimo. Es un ciudadano que piensa como muchos. Y le doy la bienvenida al presidente del PRI, César Camacho. Muchas gracias, César, por llegar desde una reunión que tenía ahí en Las Lomas, pero vamos directo para no perder tiempo, César. Muchas gracias. Y en efecto, las movilizaciones que hemos visto en este país de jóvenes de los últimos tiempos y el creciente cuestionamiento también de organizaciones de la sociedad civil a la estrategia, a los avances en materia de seguridad, nos llevan a pensar, incluso hay un ofrecimiento del propio presidente de lanzar un acuerdo político que sea no solo para partidos y poderes, sino también incluir a las organizaciones civiles, y ahí la respuesta es, a ver, ¿eso es una amenaza o es una oportunidad? ¿Cómo responder a el rol que han adquirido las organizaciones de la sociedad civil en el debate público? Bueno, el ciudadano es el gran personaje de la política, el ciudadano tal cual, y si es un ciudadano organizado, si es un ciudadano que construye planteamientos en común,
que toma una mayor fuerza, un protagonismo creciente en esta sociedad participativa y subrayadamente democrática. No hay democracia sin demócratas. En consecuencia, los partidos políticos, que a lo más que podemos aspirar es a suponer que representamos a una parte de la sociedad, claro, lo que queremos es abrir mucho más anchas las puertas de nuestras organizaciones para sumar gente. Y en nuestro caso, en el del PRI, no solo queremos que haya más militantes, sino que haya gente interesada en la política partidaria, en la representación pública, y obviamente hacer todo lo que se deba para tenderle puentes a esta sociedad civil organizada en asociaciones de toda naturaleza, no para esperar a que ellos se ubiquen en tu frecuencia, sino para que tú busques la suya. Y estos días que hemos vivido momentos aciagos, cobra mayor fuerza una sociedad que se hace escuchar por cualquier medio. El PRI está listo, dispuesto a hacer causa común. Pero mira, ahí hay un ejemplo concreto que me gustaría aterrizar, lo toqué hace un momento con Galarza, y es, a ver, una de las principales críticas que se hizo al Pacto por México, que dio los resultados de los cambios constitucionales y luego las leyes secundarias, fue precisamente que fue más bien, se debió a una construcción popular de los liderazgos de los partidos, donde la sociedad civil o los ciudadanos en general no se sintieron suficientemente incorporados. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una construcción en la que realmente incorpores a los ciudadanos y no se sientan, digamos, instrumentalizados por los partidos? Bueno, primero vale la pena decir que nadie está pensando en un pacto bis, que nadie está pensando en un acuerdo que reedite algo que fue bueno. No es Pacto por México 2. No es Pacto por México 2, ni nada que se le parezca. Yo creo que el pacto fue muy bueno. Yo lo califiqué como una incubadora de acuerdos, porque al final no fue el destino, sino el punto de embarque. Es decir, el pacto no estableció límites, y además faltaba que los partidos políticos le dijéramos a legisladores federales e incluso locales de todos los partidos qué hacer. Fue una especie de acuerdo mínimo el que se estableció en el pacto, y me parece que para el país y para nuestros observadores de otras latitudes es una buena noticia, porque acreditó la eficacia de la política. Pero eso es historia. El pacto dio buenos resultados, pero diríamos cerró un capítulo, aunque nadie formalmente dijo cuándo se acababa. Pero quizás lo mejor es esta especie de aprendizaje de la actitud pactista. Sí. Es decir, de que si queremos hacer política tenemos que lograr acuerdos, y los acuerdos se construyen a partir de las coincidencias. ¿Acuerdos en la cúpula o cómo sumas a la sociedad, a los ciudadanos en general? Traes una bronca de representatividad, de distancia de los ciudadanos respecto de las instituciones. Hoy los estás invitando, es lo que hizo el presidente el lunes, a sumarse a un acuerdo en el que participe la sociedad civil. ¿Cómo? Pues a ver, primero, cualquier acuerdo, para decirlo en sentido lato, para no encasillarnos con la palabra pacto, cualquier acuerdo sigue siendo preliminar. Es decir, a ver qué dicen los que al final tienen la última palabra. Yo lo que advierto en el presidente primero es una actitud sensible para escuchar a las fuerzas políticas. Algunos partidos políticos nos decimos mayoritarios, pero al final somos algunos de los actores en escena. Ahora, el reto es cómo encontrar las coincidencias, y por aquí quiero empezar. Hay absoluto acuerdo en el sentido de que hay que cerrarle el paso a la inseguridad, a la corrupción, a la impunidad, en contrapartida. Y que no vuelva a haber otro Iguala. Es que ese es el tema. Justamente que no pueda haber otro Iguala, porque a decir verdad hay condiciones en varios estados del país para que eventualmente surja. Nadie quiere otro Iguala con sus consecuencias, y de lo que se trata no es solo de atender sus efectos, sino sus causas. Iguala nos da al final una lección, porque hay un caldo de cultivo en la región derivado de la falta de oportunidades educativas, laborales, de salud, de infraestructura, que hace que sobre todo los jóvenes sean presa fácil del crimen organizado. Ahora, una pregunta elemental que seguramente se hace más de uno de quienes nos escuchan y nos ven es: ¿cómo es que llegamos hasta aquí? Alguien que fue electo en comicios municipales se convirtió, ya no digamos en alguien que no le respondía a los ciudadanos, sino que le respondía al crimen organizado, porque era un engrane, el mundo al revés, un engrane de esa maquinaria compleja. Yo honradamente me desperté muy contento de escuchar la noticia de que habían detenido a los señores Abarca, porque estoy seguro, aunque las revelaciones no se han dado todas,
que esto va a arrojar elementos muy importantes para acabar de armar este complejo rompecabezas y fincar responsabilidades a quien se deba. Primero, perdóname, Gerardo, primero para saber qué pasó con los 43 jóvenes normalistas, para porque es para localizar, saber qué pasó. Pero una vez que esto ocurra, que se defina qué pasó y se diga quién es el responsable y con toda la fuerza del Estado y de la ley castigarlo, el reto es cuál es la lección para los mexicanos, no solo para los políticos, o yo diría, empezando por los políticos, porque somos los que tenemos que ver con la toma de decisiones en nombre de los demás, y allí es donde se inscribe la invitación o el anuncio genérico del presidente Enrique Peña para que pronto pueda haber una convocatoria en la que los partidos, estoy seguro, no seremos los protagonistas. Déjame abrir el dilema que tú acabas de plantear y lo tocaba con Gerardo en la primera parte del programa. ¿Qué es lo que necesita el país para enfrentar estos objetivos que dices? Corrupción, impunidad, violencia, inseguridad, etcétera. ¿Necesita un pacto o necesita una política clara y una definición para aplicar la ley, utilizar los recursos que hay y un proyecto, ahí sí le tomo la palabra al presidente, de cambios de fondo? Yo creo que son cambios de fondo los que... a ver... ¿Es un acuerdo político o es una dirección política? Yo creo que se trata de cirugía mayor. Frente a un acontecimiento de naturaleza no puede haber mejorales. Tiene que haber una sustantiva, vigorosa y firme decisión o serie de decisiones que estoy solo conjeturando. Pueden ser desde cambios a la legislación, si es que el instrumental jurídico hoy resulta insuficiente, o políticas públicas que con base en la legislación existente permitan que el presidente tome decisiones fuertes. Hablo del presidente porque es el jefe del Ejecutivo y jefe del Estado, pero yo mismo en el planteamiento de antier por la noche decía, este es un asunto que involucra a todas las autoridades de todos los ámbitos de gobierno. Así es, o sea, este es el Congreso, de la Corte, de los municipios, de las legislaturas locales, de los gobernadores, de los presidentes municipales, obviamente, que dicho de paso, es el eslabón más débil de la cadena. Son casi 2.500 municipios en este país y bueno, obviamente tiene una representación legítima porque es el gobierno doméstico, pero hay que admitir que en muchos sitios su fragilidad institucional puede ser una buena oportunidad para que los malos hagan de las suyas. Para que tengas 20 y pico mil desaparecidos en este país de 2005 para acá, es que fallaron muchos. ¿Qué es desde tu punto de vista lo que más falló y es lo que está reclamando la gente en la calle? Yo creo que el cumplimiento de la ley, es decir, a veces se habla de que la ley es insuficiente, la ley suele a veces ser insuficiente, el problema pero es la aplicación de la ley. Es una aplicación. Y mira, yo diría... Pero no aplicaciones, es histórico, ¿no? A ver, pero es lo que hay que reconstruir. Si me permite un segundo, habíamos platicado de eso. Yo creo que a mí me da gusto que César Camacho diga no al pactismo, porque hablábamos de anterior del pactismo. El Gran Acuerdo Nacional sobre Seguridad, lo dije antes de que usted llegara, es la aplicación de la ley. Romper la cadena del círculo vicioso, corrupción, impunidad, corrupción, impunidad, y entonces que rompe la estructura del Estado mexicano. Yo creo que se habla, hay que reconstruir las instituciones del Estado mexicano. O sea, hay que reconstruir Procuración de Justicia y Seguridad completa. Yo creo que son muchas las vertientes, sería interminable. Yo creo que el marco jurídico es razonablemente bueno, adecuado, pero esto no significa que no sea revisable. Todo es revisable, porque al fin el marco jurídico es un espejo de la sociedad. Cuando el marco jurídico ya no refleja lo que la sociedad quiere y siente y necesita, hay que cambiar el marco jurídico. Obviamente hay que cambiarlo en el marco de la ley, pero algo muy importante. A mí me parece que, no obstante que sean respetables los derechos de algunos que están pugnando porque haya justicia y todo esto, la manera como pretenden hacer valer sus derechos me parece inaceptable. ¿Te refieres al vandalismo? Al vandalismo, al atropello de los derechos de otros, porque por más irritación justificada que haya, sobre todo en los familiares de los jóvenes que se están buscando y demás, hoy es evidente que hay nuevos actores en escena que con todo respeto nada tienen que ver con las familias de los jóvenes. Entonces, creo que hay que seguir atendiendo este asunto porque es el que está ocupando no solo la atención de los mexicanos, sino de mucha gente en el mundo. Hay que apurar su esclarecimiento y por eso el acontecimiento de esta madrugada es vital, porque van a ayudar los señores Abarca a terminar de armar esta versión legal apegada a
los hechos que se arma con los testimonios de muchos, y al final, insisto, lo importante es qué lección nos deja, porque si este asunto, por grave que sea, en algún momento diríamos se resuelve, en el sentido que se deba, incluso que nos convenza a los que lo escuchamos, ¿y qué lección nos deja a los mexicanos? Si no, ¿qué lección nos deja? Si no hay consecuencias. Bueno, claro, si no hay consecuencias y no hay cambios actitudinales, creo que no le sacamos provecho a esta lección, que es una sacudida al país y a los mexicanos en particular. Creo que a los políticos nos deja la lección de que tenemos que seleccionar mejor a los candidatos, tenemos que vigilar y acompañar su gestión. No basta con ganar eventualmente una elección, ganaste una contienda, pero eventualmente si no gobiernas bien acabas haciéndole daño a la población a la que dijiste que ibas a servir. Para la imagen de toda la clase política. Es un golpe fuerte para la política, para los partidos, pero sobre todo para la sociedad. Miren, los partidos y los políticos nunca hemos vivido una época de oro. Nunca, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. Hay siempre cuestionamientos sobre la política, la obsolescencia de los partidos políticos, nada más que la democracia pasa por los partidos políticos, sin perjuicio de las candidaturas independientes. Decía Churchill, no literalmente como lo diré, pero la democracia es quizás un mal sistema político, es el peor, pero no conozco uno mejor. Es el mejor que no conozco uno mejor. En consecuencia, este es el que tenemos, no es una actitud conformista, este es el que tenemos, mejorémoslo, porque al final lo sostenemos entre todos los ciudadanos y tenemos que exigir no buenas explicaciones, sino buenos resultados. Y de este episodio doloroso, por momentos trágico, tenemos que sacar una lección. A mí me gustó mucho la convocatoria del presidente Enrique Peña, que no ha puesto, diríamos, no ha cerrado el capítulo. Él habló de una convocatoria y dijo, no solo a los partidos, habló de una convocatoria amplia. Civil. A ver, ahí se nos van a quedar cosas en el tintero. A ver, déjame acabar con esto, querido José. Yo lo que creo es que el gran protagonista de la política, hoy más que nunca, tiene que ser el ciudadano. A título individual u organizado, y los partidos, si bien nos va, podemos ser una bisagra entre el ciudadano y el poder. Hagámoslo bien, pero primero México. Ese tema nos queda todavía para abundar más en él. ¿Cómo va a participar? Porque ya participa, ahí está el Consejo Nacional de Seguridad Pública y otros mecanismos. ¿Cuáles son los que faltan? Pero César, te agradezco mucho que hayas venido antes que nada. Nos quedas a deber medio programa. Pero no solo eso, quiero invitarnos a que el 11 y 12 de este mes tenemos un foro que, aunque lo convoca el PRI, no es para priistas, sociedad civil y partidos políticos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.